La corriente que lidera el ministro de Economía, que en el 2010 fue a instancias de la oposición y de las universidades privadas, fue quien aceptó que esas donaciones puedan ser dirigidas a las universidades privadas. Esta ley no es de antes, esta ley es del Frente Amplio. Del 2010, es cierto, con iniciativa y con apoyo nuestro, pero el que aceptó eso fue el ministro de Economía de entonces, que era Danilo Astori. Esta ley es la que están tirando abajo y quieren hacer un poco más, porque he leído que el senador Agassi está diciendo ni a las universidades privadas ni a ninguna otra institución privada, creo que de educación. O sea que podría afectar a los colegios eso también. Al impulso, a jubilar. Entonces... Bueno, ya igual varios diputados que votaron este proyecto, que elimina esos beneficios fiscales para las empresas que donan a las universidades privadas, varios salieron a decir que esto no se va a correr a los colegios. Está bien, pero no tiene que ser en las universidades tampoco. ¿Cuál es el concepto de estas donaciones? Que llaman donaciones, que son un poco especiales. Yo soy una empresa y la ley me permite dirigir una parte de lo que yo pago de impuestos, que creo yo que es el 5%, es una parte muy menor de lo que yo pago de impuestos, a alguna institución. Entonces yo lo que hago es, no es que pague menos impuestos, yo le doy 95% al fisco y 5% a la institución que yo quiera. Eso la ley lo permite. Y dice a cuáles instituciones puede ser. Entonces hay algunas de salud, distintas instituciones que tienen interés para la sociedad, que por supuesto tienen que ser sin fines de lucro. De los 100, yo le doy 5 acá. Ahora, cuando voy a pagar el impuesto, digo, miren que yo 5 ya lo doné aquí, o lo entregué aquí. Y por lo tanto, de esos 5, solamente tengo que pagar el 17%. Me deducen el 83%. Es decir, no hay ninguna ganancia para el que dona. Es más, el que dona tiene que pagar un poco más. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, porque hay una confusión ahí, porque ahí la gente dice, lo hacen para no pagar impuestos. No lo hacen para no pagar. Pagan más que si no lo hicieran. Pero eligen a qué institución se lo van a dar. Y las instituciones privadas de educación terciaria, digamos, universitarias, lo utilizan básicamente... Para becas. Para becas. Para becas de gente que, si no, no puede estudiar en las universidades privadas. Y a mí me han llegado decenas de mensajes de gente que me explica su situación. Uno me decía, estudiaba ingeniería, le dije, una persona ya cercana a los 30 años, o sea, tenía ganas de recibirse rápido, había huelgas todos los días, se complicó, consiguió una beca y se recibió en una universidad privada. Y así hay muchísimos casos de gente que pudo encaminarse por ahí en una cosa que le hace notoriamente bien a la sociedad y que nadie gana nada. No hay finalidad de lucro en ninguna universidad privada. Esto es una pequeña venganza. ¿Cuánto es el monto total de lo que se dona ahí? Según las informaciones que tengo, son más o menos $1.400.000. Lo que gasta el Uruguay en la educación son $1.500 millones. O sea, esto no es el 1%, ni siquiera es el 1 por 1000 de todo el gasto. Es menos que el 1 por 1000 de todo el gasto. Es una cuestión insignificante. Si no le dejan donar a esa gente, ¿qué va a hacer esas empresas? ¿No van a donar a nadie? ¿O van a donar a Impulso, a Jubilar, a la Fundación Pérez Escremini, a la Fundación Teletón? Seguramente lo van a donar a otras. Es decir, que tampoco hay renuncia fiscal. Por lo tanto, me parece que es una medida menor, que no le hace bien al país, porque el país tiene que tener la mejor educación universitaria que pueda tener. Y yo creo que la Universidad de la República ha mejorado después de que hay universidades privadas. O sea que no le hace bien al país, le hace mal al país y demuestra una pequeña sed de venganza y de mezquindad que no es buena para el país. ¿Ustedes, Amorín, también tratarán de hablar con los senadores del Frente Libre Ceneñi para convencerlos de alguna manera? Bueno, yo creo que ellos ya saben. Estoy seguro que ellos saben que no es una buena decisión la que tomó la bancada de diputados. Eso estoy seguro. Yo lo he hablado. Ya lo hablaron. Sí, claro. Sí, hablan hoy. Pero, estamos todo el día juntos. Sí, son compañeros de clase, si fuera eso, un liceo. Universidad o un liceo. Ahí va. ¿Cuántos hay en un liceo, una clase? ¿30? Sí, más o menos. Somos 31 nosotros. Y tenemos comisiones, en las que ahí somos obviamente, 5. Y como en una clase te llevas mejor con unos que con otros. Incluso se da muchas veces. A todos. Y muchas veces te llevas mejor con uno opositor que con uno de tu partido. Si se da demasiado es complicado eso. Sí, pero debe pasar. No, pero es hay más afinidad capaz. Pero además sabés quién está casado, qué hace, cuál es el hobby.
lobby. Ahora, bueno, Renuncia a pero todo. en esas charlas, ¿ya le dijeron a usted que no van a apoyar este proyecto? Me dijeron que no están de acuerdo, no que no lo van a apoyar. Si lo van a apoyar o no, es una decisión política. Sí, que se tomará de arriba aparte. Es una decisión no política. la van a tomar individualmente. Es una decisión política que dirán, ¿vale la pena enfrentar esta situación y jugarnos por los que creemos que está bien? ¿O por todo el paquete, bueno, que se embromen esto y nos bajamos un poco de los principios, inclusive de la ley que aprobamos a instancias del propio ministro Astori? Le cambio de tema. ¿Va a seguir habiendo reuniones de seguridad con el presidente Tabaré Vázquez? Yo supongo que sí, espero que sí. A ver, a mí me parece que algunas aclaraciones previas. Las leyes no van a mejorar la seguridad en Uruguay. Es simplemente un pequeño aporte que se puede hacer. Un pequeño aporte. Si no funciona bien la policía, si no funciona bien la justicia, si no funcionan bien las cárceles, si no funcionan bien los establecimientos de detención de menores, si en la educación pública no educamos en valores, con leyes solo no arreglamos el tema. Este es un tema mucho más grande. Ahora, en la medida que el presidente Vázquez nos llama para debatir de seguridad y para ver si podemos aprobar y apoyar algunas leyes, a mí me parece que tenemos que hacerlo. Creo que la gente está muy preocupada por este tema y creo que el aporte, por menor que sea, hay que apoyarlo. ¿Y para qué sirvieron las reuniones que se hicieron hasta ahora? Algunas leyes se aprobaron y hay otras a aprobarse. Este miércoles creo que vamos a tratar todos los delitos que tienen que ver con el narcotráfico. Es decir, se va avanzando en algo. ¿Son para siempre estas reuniones? No. Es decir, nosotros tenemos que decir, bueno, nosotros presentamos 28 proyectos de ley. Es el número, 28. Entonces el gobierno nos tendrá que costar de todo. Este sí, este no, este sí, este no. Funcionaremos mientras haya cosas que aprobar. No pueden ser eternas. No va a ser una distracción para que estemos todos metidos en este tema y no hablemos de otros. Me parece que es importante y yo creo que el presidente Vázquez no estuvo mal en llamarnos para esto. Ahora, el gran tema del Uruguay, usted sabe, pues yo lo digo no de ahora, hace 10 años, es la educación. Y el gobierno está dispuesto a no hacer absolutamente nada en educación. No va a hacer nada. Bueno, ese es el gran tema del país, en el que además estamos de acuerdo. Porque lo increíble es que si usted mira los programas y ve lo que pensaban Filgueira y Mir, del Frente Amplio, y ve lo que pensaban Renato Perti, Robert Silva, Fañarón, en fin, todos los nuestros, ven lo que pensaba la gente del Partido Nacional y la del Partido Independiente, y en un 95% de los temas estaban de acuerdo. 95% de los temas estaban de acuerdo. Entonces, ¿por qué no nos podemos sentar a tratar de mejorar el gran tema que tiene Uruguay? Y yo digo por qué es. Porque Vázquez no se anima, no tiene la voluntad, no tiene el deseo de enfrentar a las cúpulas sindicales de la educación, porque ya le torcieron el brazo. Y Vázquez perdió la primera cuando quiso hacer aquellas cuestiones que tenían que ver con la esencialidad del tema, perdió y no está dispuesto. Ahora quiere hacer la plancha por 5 años y que venga otro a arreglar el tema. Eso es grave. ¿Le parece relevante lo que informó hoy el Observador, el hecho de que se haya postergado el Congreso Nacional de Educación para el año que viene? Me parece raro, porque esa es la ley de Vázquez. Esta es la ley Vázquez. O sea, la ley que hace el Congreso Nacional de Educación, la ley que pone a los docentes al frente de la educación, con 2 cargos en el CODICEN y con 1 en cada uno de los organismos desconcentrados. Esa es la ley Vázquez. O sea, lo que se está incumpliendo ahora es la ley Vázquez. A mí me parece que el Congreso Nacional de Educación sirve para que la gente opine y para que después alguno saque de ese Congreso lo que quiera. Esa es la verdad. O sea, yo no creo que sean extraordinariamente útiles, yo creo que las asambleas técnico-docentes sí son útiles, yo creo que hay que tener un diálogo permanente con los profesores y los maestros, porque sin los docentes, sin convencer a los docentes que las reformas hay que hacerlas, es difícil hacerlas. Pero bueno, hay que trabajar con seriedad, con firmeza, sabiendo lo que se quiere, y si todo el sistema político está de acuerdo en los cambios que hay que hacer, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Amorín, usted hace un tiempo calificó a Nicolás Maduro de dictadorzuelo y bueno, ahora viene desarrollándose toda la polémica por la presidencia pro tempore del Mercosur. ¿Cómo ha observado los últimos hechos, ¿no? Lo que pasó, ¿no? Uruguay entregó la presidencia porque cumplió con los 6 meses y Venezuela se autoproclamó presidente del Mercosur. ¿Cómo ve todo esto? Primero lo de dictadorzuelo, a lo mejor estuve mal. Es un fenomenal dictador a esta altura del partido. Era un dictadorzuelo, creció y es un dictador. Un dictador que está hambreando a su población, pero que además hace todos los ataques posibles frente a la oposición y encarcela a quienes piensan distinto a él. Es un dictador que incumple, por supuesto, con la Constitución, con los derechos humanos, que es una vergüenza para Sudamérica. Yo creo que en eso hay que ser absolutamente claro.
Creo que Uruguay tiene que poner siempre lo jurídico por encima de lo político. Siempre. Ahora lo puso. Siempre lo tiene que poner. Como no lo puso cuando echaron mal a Paraguay y dejaron entrar peor a Venezuela, ahora lo pone. Pero siempre es a favor de Venezuela. Digo, al final no es un tema de principios, es un tema de cómo favorecemos a Venezuela, porque son amigos del gobierno. Entonces, si favorecemos a Venezuela, si hay que poner lo político por encima de lo jurídico, lo ponemos y justificamos así. Y si lo favorecemos poniendo lo jurídico por encima, lo ponemos y lo justificamos así. Son amigos, pero igual cada vez menos, ¿no? Menos que en el gobierno de Mujica. Es un incendio ser amigo de Maduro. En el mundo entero ser amigo de Maduro es un incendio. Porque además, la región toda, que era todo amigo de Maduro, hoy están todos en contra de Maduro. De Maduro ya hay que sacárselo encima. Ahora, ¿qué podía haber hecho Uruguay? Lo que tenía que haber hecho es, tenía que promover la aplicación de la cláusula democrática y suspender a Venezuela del Mercosur. Eso es lo que tendría que haber hecho, aplicando lo jurídico. Ahora, si no lo hacen, bueno, es por 6 meses. Habrá una discusión si esa entrega de la presidencia se tiene que hacer con reunión de presidentes o reunión de cancilleres o no. Pero Uruguay no podía seguir indefinidamente. Entonces Uruguay fue omiso en no plantear lo que tenía que plantear, que es la aplicación de la cláusula democrática con la suspensión de Venezuela, que está violando groseramente los derechos humanos en ese país. Ahora, ¿está de acuerdo con lo que han dicho los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay, que sobre todo el de Brasil, ¿no? que ha criticado a Uruguay por generar incertidumbre en el bloque? Como que están culpando a Uruguay. No, Paraguay también fue duro. Sí, sí. Y Argentina no tanto porque no tanto, pero el otro día Susana Malcorra también tiró un dardo para acá. Pero porque lo que pasa es que Argentina tiene el tema de Malcorra, ¿no? Sí, sí, los intereses de Malcorra por llegar a la ONU. Estar claro. Secretario general de Naciones Unidas y el voto de Venezuela vale. Entonces Argentina está jugando un papel pensando en lo que necesita todos los votos, no quiere estar mal con nadie, con Susana Malcorra. Entonces, la posición de Argentina es complicada. Yo creo que todos tendrían que haber promovido la cláusula democrática. Y creo que no hay otra forma de hacer las cosas. Y es viable y los países chicos, como Uruguay, somos los que más tenemos que defender el derecho internacional. Lo hemos defendido siempre. Uruguay tiene, en el mundo, históricamente tiene una posición muy interesante al respecto, en el sentido que nos dicen que pega por encima de su peso. Uruguay cuando va, siempre fue así. Cuando Uruguay, desde hace muchísimos años, cuando Uruguay va a las reuniones internacionales, habla Uruguay y es escuchado. Porque Uruguay ha estado en todos los temas que tienen que ver con la defensa de derechos humanos y la defensa del derecho internacional. Este tipo de cosas a nosotros nos hacen mucho daño. Nos empareja a una región que no tiene mucho prestigio. ¿Y es viable un gobierno colegiado en el Mercosur con este panorama? Lo que es viable es que se pongan de acuerdo, pero antes hay que aplicar la cláusula democrática. Si no aplicamos la cláusula democrática, va a estar Venezuela siempre adentro, y Venezuela hoy es una complicación enorme, enorme. José, muchas gracias por la visita. Gran gusto. Que pase bien, un placer. Gracias.